Listo. Nosotros somos el equipo 8, conformado por Axel Cárdenas, Mónica Dominique, Hugo Javier, Selma Aquetzali y Josué Jesús. Eh, El objetivo del proyecto era encontrar un recipiente que pudiera contener 1 galón de nitrógeno líquido para un laboratorio de superconductividad, tratando de mantener en lo más mínimo posible los costos. Para hacer esto usamos la técnica de optimización para encontrar un recipiente que nos permitiera obtener el mayor volumen posible con el menor área. Consideramos varias formas. Primero pensamos en hacer un cubo, pero al realizar los cálculos vimos que no era muy eficiente. También consideramos usar una pirámide truncada, pero era una forma que iba a dificultar mucho el traslado de los recipientes, además de que los cálculos se complicaban mucho. Lo mismo pasó con la esfera, ya que para transportarlo sería muy difícil, ya que por su forma rodaría. Así que al final elegimos usar un cilindro, que al realizar los cálculos vimos que era el cuerpo más indicado. Lo primero que teníamos que hacer era determinar qué figura tenía la capacidad de un galón y que tuviera la menor cantidad de área posible. Hicimos las pruebas con 3 figuras, con un cilindro, con una pirámide cuadrangular y con un cubo, y resultó que el cilindro era la figura más óptima. El volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado, por altura, y eso tiene que ser igual a 3.785 centímetros cúbicos, que es el equivalente a un galón. Despejamos la altura de la fórmula del volumen y la sustituimos en la fórmula de la área total. Después, lo que hacemos es sacar la derivada de esa función e igualarla a 0 para poder sacar sus puntos críticos, que en este caso sacaríamos un punto mínimo, que sería el radio. El radio sustituyendo, nos daría un total de 8.44 centímetros. Ya que tenemos el radio, esta medida la sustituimos en la fórmula del volumen para sacar la altura y encontramos que la altura es de 16.89 centímetros. Bueno, para calcular la cantidad de material que vamos a utilizar, haremos algunas diferencias de volúmenes. Aquí podemos ver un corte transversal de nuestro contenedor en el que vemos el espacio donde va el líquido, el vaso de porosilicato que tiene un anillo superior que cubre para sellar el vacío y la capa de aluminio exterior. Para calcular el volumen total de vidrio lo dividimos en dos partes, el volumen del anillo superior y el volumen del vidrio restante. Para el volumen del anillo superior vamos a utilizar el radio que va del centro a en donde empieza la capa de aluminio y la altura de 1.5, que es lo que mide el anillo que cubre este vacío, y ese volumen se lo vamos a restar a un volumen dado por el radio que calculamos y de nuevo la altura del anillo. Eso nos da un total de 140.28 centímetros cúbicos y sacamos el volumen del vidrio restante posteriormente, que está dado por el radio que va del centro a el grosor del vidrio, que es 0.6 centímetros, y la altura restante, la cual es la que sacamos, más el grosor del vidrio menos la altura del anillo. A ese volumen le restamos uno dado por el radio que obtuvimos y una altura que es la que obtuvimos también con optimización menos la altura del anillo. Eso nos da un total de 279.32 centímetros cúbicos, que sumado al volumen que ya hemos obtenido del anillo nos da un total de 519.6 centímetros cúbicos de vidrio borosilicato. Ahora bien, para obtener el volumen de aluminio vamos a utilizar el radio que va del centro a donde termina el vacío, que es de 10.5 centímetros, y la altura 4, que en este corte transversal sería la altura que obtuvimos más el grosor del vidrio más el grosor de vacío. Ese volumen se lo restamos a un volumen dado por el radio 3, que es del centro a donde termina el vacío, y una altura 2, que es la altura que obtuvimos más el grosor de el vidrio. Olvidando. Por otra parte, también tenemos que calcular la cantidad de aluminio que utilizaremos, y lo haremos con algunas diferencias de volúmenes. Calculamos el volumen total del contenedor
y le restamos un volumen dado por el radio 3, que es del centro, sumando el grosor del vidrio y el grosor del vacío, y la altura, que es la que obtuvimos, más el grosor del vidrio más el grosor del vacío. Esto nos da un volumen de 301.97 centímetros cúbicos de aluminio. Para realizar el prototipo usamos materiales que se asemejan a los materiales reales. En este caso usamos un cubo de basura metálico, una cubeta de plástico, papel burbuja o plástico burbuja, papel aluminio, silicón, UHU, que es un pegamento, y silicón frío. Para realizarlo, el prototipo quedó así. Esta es la por fuera como se ve y esto es por dentro. Todo está como que cubierto de aluminio para dar la apariencia de que fuera de aluminio real, y el papel burbuja sería como el grosor o el recubrimiento para evitar que se escape el frío. Esta es la parte por dentro, tuvimos que cubrirlo todo de aluminio hasta la base, y este es el grosor. Este es lo que es el cubo de plástico, y usamos 2 capas de plástico burbuja, después 2 capas de aluminio y al último una capa de plástico burbuja para hacerlo más grueso. En el fondo del recipiente pusimos una placa de 1 centímetro de unicel para que también sirviera como grosor de la base, y esta es una foto de nosotros mientras realizábamos el proyecto. Ok, este es nuestro prototipo, es el mismo que aparece en las fotos de la presentación. El tapa se abre con este mecanismo porque es un bote de basura, y por dentro tenemos el contenedor de nitrógeno que tiene las capas, el grosor con aislante, que se sería el aislante, y son 2 capas primero de plástico burbuja, 2 capas de aluminio y una capa otra vez de plástico burbuja, y por dentro también está recubierto de aluminio. Y en el fondo del recipiente hay una placa de unicel que asemeja al grosor, que evita que el intercambio de calor se dé. Y pues en las diapositivas se pueden ver las fotografías. Puedes pasar las diapositivas. Lo mismo. Y aquí está una foto de nosotros mientras realizábamos el prototipo. En conclusión, nuestro contenedor de nitrógeno, que es el proyecto, tendría una forma cilíndrica, con radio de 8.44 centímetros y de altura 16.89 centímetros, que aproximadamente sería el doble del radio. El precio aproximado del vidrio lo determinamos en una página de productos químicos llamada Didactenia. El costo sería de $8.29 por cada 1000 mililitros. El precio total sería de $31.08, que convertido a pesos sería 527 pesos mexicanos aproximadamente. Dado que se necesita un envase de 3.785 mililitros. El grosor del recipiente sería de 0.61 centímetros para que no haya intercambio de calor con el exterior. Entre el nitrógeno líquido y